Esta historia está basada en hechos reales. Parte 1. Había días en los que todo parecía normal, yo estudiaba, cumplía, hacía lo que se suponía que tenía que hacer, pero por dentro sentía algo raro, como una incomodidad constante, no sabía explicarlo, solo sabía que esa vida no me terminaba de cuadrar. Mientras otros pensaban en graduarse y buscar un trabajo seguro, yo no podía dejar de pensar que eso no era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Sentía una chispa, una inquietud, una necesidad de ir más allá, aunque no supiera exactamente hacia dónde. Empecé a notar algo en mí, me gustaba vender, proponer, intentar, hacía pequeñas cosas, probaba ideas, vendía lo que podía, recuerdo incluso vender desodorantes. Productos simples, no porque me apasionaran, sino porque quería probarme a mí mismo, que podía generar algo por mi cuenta. No ganaba casi nada, pero cada intento me decía algo importante. Yo no pensaba como empleado. Yo pensaba en posibilidades, quería ser el primero en cambiar la historia de mi familia, el primero en romper ciertos patrones que venían de generaciones atrás. Fue también en esa etapa cuando conocí a la mujer que hoy es mi pareja, la mamá de mi hijo. Con ella no solo soñé con dinero, soñé con construir algo juntos. Con levantar una vida distinta, con propósito. No tenía un mapa, no tenía contactos, no tenía dinero, pero tenía una certeza muy clara, no sabía cómo iba a lograrlo, pero estaba seguro de que no podía quedarme ahí. Parte 2. Para ese momento, la chispa ya estaba encendida. El problema era que no tenía instrucciones. Empecé a probar de todo: música, videos, ideas digitales. Abrí mi primer canal de YouTube con más ilusión que estrategia. Grababa, editaba, subía contenido, y esperaba que algún día eso pegara. Al principio, cada vista era una victoria. Cada comentario me hacía pensar que iba por buen camino, pero el tiempo pasaba, y los resultados reales no llegaban. Fue ahí cuando conocí el trading, lo vi como una oportunidad enorme, como algo que podía cambiarlo todo. Me lancé completamente solo, sin mentor. Videos, gráficos, pruebas, errores. Pasaron meses, y luego años, 2 años completos sin rentabilidad. Perder, recuperar un poco, volver a perder. Una montaña rusa silenciosa que casi nadie veía, porque por fuera yo decía que estaba aprendiendo, pero por dentro me preguntaba si de verdad tenía sentido seguir, y aún así, no me rendía, no porque fuera fácil, sino porque sentía que algún día tenía que funcionar. Como si todo ese esfuerzo no pudiera ser en vano, pero al apretar más fuerte, ya no era solo mi sueño, ya no era solo mi tiempo, ahora había familia, había responsabilidad, había cuentas, había una presión distinta, más pesada, más real. Yo creía que estaba avanzando, creía que estaba cada vez más cerca, pero no sabía que lo más duro todavía no había empezado, y lo que venía iba a poner todo en riesgo. Parte 3. Nunca pensé que el año que iba a cambiar al mundo también me iba a romper a mí. El 2020 llegó y, con él, la salida del trabajo. No fue una decisión valiente ni estratégica. Fue necesidad pura. De un día para otro dejé de tener un ingreso fijo, pero las cuentas siguieron llegando puntuales, frías, indiferentes a mi realidad. Emprendí no porque estuviera listo, sino porque no había opción. Me movía desde el miedo, no desde un plan. Me aferré a plataformas que prometían resultados rápidos, ingresos seguros, salidas fáciles. Yo quería creer. Necesitaba creer, porque no creer significaba aceptar que no sabía qué hacer. Para sobrevivir empecé a usar las tarjetas de crédito. Al inicio parecía controlable: comida, renta, gastos básicos. Me decía que era temporal, que pronto todo iba a mejorar. Pero no había sueldo que las respaldara, solo esperanza. Cada mes era tapar un hueco con otro, vivir corriendo contra fechas de pago que siempre llegaban antes de que yo estuviera listo. Entonces tomé una de las decisiones más duras de mi vida: vendí el carro. Ese dinero no era ganancia, era oxígeno. Lo metí completo en una plataforma que juraba multiplicarlo, que hablaba de libertad financiera justo cuando yo me sentía más atrapado. 3 días después, desapareció. Era una estafa. No le conté a nadie. Ni a mi familia. Ni a mis amigos. La vergüenza pesaba más que el miedo. Sonreía por fuera, pero por dentro me preguntaba cómo había fallado tan grande. Las tarjetas seguían corriendo, los pagos se acercaban y yo pensaba en silencio: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo sigo siendo proveedor después de esto?
Cada noche sentía que ya había tocado fondo, pero estaba equivocado, no toqué fondo. Porque todavía faltaba. Parte 4. Después del golpe, no hubo tiempo para llorar mucho. Había que seguir. No porque tuviera fuerzas, sino porque rendirme no era una opción. Había responsabilidades, había miradas que no entendían lo que yo estaba cargando por dentro, acepté trabajos que nunca quise. No porque me gustaran, sino porque pagaban algo. Cualquier cosa era mejor que nada. Me levantaba cada día con una sensación extraña, estaba en movimiento, pero me sentía completamente perdido. Como si caminara sin dirección, solo empujado por la necesidad de sobrevivir, seguía intentando trading. No por ambición, sino por terquedad. Porque sentía que si lo dejaba, todo lo que había sufrido no habría servido para nada. Pero cada intento me confirmaba algo que me costaba aceptar, solo, no iba a poder. No tenía mentor, no tenía estructura, no tenía a nadie que me dijera si iba bien o mal, las tarjetas de crédito ya no eran un apoyo, eran una soga. Cada fecha de pago me recordaba que estaba viviendo adelantado, apostando a un futuro que todavía no existía. Dormía poco. Pensaba mucho. Y, lo peor, empecé a dudar de mí mismo. De mi capacidad. De mi valor. Fue en ese punto, cuando ya no estaba buscando sueños sino salidas, que apareció el network marketing. No llegó como una promesa brillante ni como una salvación milagrosa. Llegó como llega lo último que intentas cuando ya probaste todo lo demás. Al inicio desconfié. Estaba cansado de creer. Pero algo era distinto, había personas reales, procesos, acompañamiento. Por primera vez no estaba completamente solo. No era magia, no era fácil. Pero era una posibilidad. Ese día no gané dinero, no resolví mis deudas, no salí del hoyo, pero pasó algo más importante, ese día no cambié de vida. Cambié de mentalidad. Parte 5. Entrar al network marketing no fue un salto de fe, fue un acto de humildad. Yo venía golpeado, desconfiado y cansado de promesas. Muy rápido entendí algo que nadie me había dicho antes con claridad, esto no era magia. Y definitivamente no era rápido, por primera vez dejé de buscar atajos. Empecé a aprender procesos. A observar a personas que ya estaban donde yo quería llegar. A escuchar más y hablar menos. A aceptar que no lo sabía todo, aunque por dentro me costara admitirlo. El ego, ese que me había empujado tantas veces a querer resultados inmediatos, tuvo que hacerse a un lado, no fue un cambio espectacular de un día para otro. Fue silencioso. Repetitivo. A veces aburrido. Pero real. Empecé a entender que construir algo sólido no se siente emocionante al inicio, se siente lento. Y eso, curiosamente, era buena señal, mientras tanto, el trading seguía ahí. Ya no desde la desesperación, sino desde la disciplina. Aplicando lo aprendido, respetando procesos, aceptando pérdidas sin drama. Y entonces pasó algo que no había pasado en años, por primera vez fui rentable. No un golpe de suerte, no un mes aislado. Consistencia, ahí entendí el verdadero valor del tiempo. Que nada se construye de verdad cuando se hace con prisa. Que los errores no eran castigos, eran parte del entrenamiento. Que todo lo que antes me había dolido, ahora empezaba a tener sentido. No era rico. No estaba libre de deudas. Pero algo había cambiado profundamente, ya no estaba improvisando mi vida. Por primera vez, sentía que estaba construyendo, y justo cuando todo empezaba a tomar forma, cuando todo empezaba a ordenarse. La vida me puso otra prueba. Parte 6. El año empezó diferente, por primera vez en mucho tiempo, las cosas parecían ordenarse, el negocio avanzaba, el trading ya tenía sentido, mi hijo empezaba a estudiar, sentía que, por fin, la vida nos estaba dando un poco de tregua, y justo cuando empiezas a creer que puedes respirar, llega un golpe que no esperas. Un día antes de un viaje que habíamos planeado con la familia, falleció la mamá de mi esposa. Un golpe seco. Silencioso, de esos que te dejan parado, pero vacío por dentro. Todo se detuvo, el viaje se canceló, la prioridad ya no era salir, sino sostener, acompañar. Ser fuerte cuando otros no podían. 2 meses después, retomamos ese viaje. Ya no era el mismo plan,
ni nosotros éramos los mismos. Ese viaje no fue turismo, fue un espejo. Yo iba cargando el duelo de mi esposa, la estabilidad de mi familia, las decisiones económicas, la responsabilidad de que todo funcionara. Si algo salía mal, yo resolvía. Si alguien necesitaba algo, yo estaba ahí. Mientras otros disfrutaban, yo hacía cuentas en la cabeza, pensaba en el dinero, en el futuro, en no fallar. Creía que liderar era aguantar, que amar era cargar, que ser fuerte era no quebrarse nunca. Pero en ese viaje entendí algo que dolió aceptar: ayudar no es cargar con todos, y liderar no es salvar a todos. Yo seguía avanzando, sí, pero llevaba más peso del que admitía. Y aunque pensaba que ya había pasado lo peor, creí que ya había aprendido a resistir. Pero aún no sabía lo que iba a perder. Parte 7. Durante mucho tiempo pensé que madurar era aguantar más, callar más, demostrar más, pero el 2025 me enseñó algo distinto. Después de todo lo vivido, empecé a trabajar en algo que nunca había enfrentado de verdad: mi ego. No ese ego ruidoso que busca aplausos, sino el silencioso, el que te hace cargar de más, competir sin darte cuenta, querer tener siempre la razón. Empecé a entender mis límites, a aceptar que no siempre puedo con todo, que decir no también es una forma de cuidar. El negocio siguió con subidas y bajadas, meses buenos, meses que enseñan, rangos que se alcanzan, y otros que no, pero ya no me definía solo por eso. Ese año la convención fue en Guatemala. No porque la suerte nos sonriera, sino porque el trabajo de muchos dio resultado, y aunque fue un logro enorme, algo en mí había cambiado. Ya no necesitaba demostrar nada. También llegaron más pérdidas familiares. Personas cercanas que se fueron, y te recuerdan que el tiempo no avisa. Ahí entendí, de verdad, que no todo es dinero, que sirve, que ayuda, que abre puertas, pero no reemplaza abrazos, presencia, paz. Empecé a disfrutar lo simple: la casa, la familia, la tranquilidad de estar juntos, la paz de saber que, por primera vez, estaba viviendo sin correr. Mis prioridades se aclararon, mi mente se calmó, y por dentro, algo se acomodó, sin ruido, sin anuncios. Y sin darme cuenta, lo que soñé empezó a existir, pero todavía faltaba contar la parte más importante: ¿por qué todo esto valió la pena? Parte 8. Durante muchos años pensé que el éxito iba a llegar haciendo ruido, que se iba a notar, que otros lo iban a aplaudir, pero hoy entiendo que el verdadero éxito llega en silencio. Llega el día que abres la puerta de tu casa y sabes que es tuya, no por orgullo, sino por alivio, porque un día soñaste con tener un hogar propio, y hoy puedes decir: logramos construir nuestra casa. Llega cuando te subes a tu carro y recuerdas cuando lo perdiste todo, cuando caminabas con la cabeza baja, preguntándote si algún día ibas a volver a empezar, y entonces caes en cuenta de algo simple pero poderoso: pudimos comprar nuestro carro. Llega cuando revisas tus cuentas y ya no hay miedo, cuando el corazón ya no se acelera al ver una fecha de pago, porque las deudas quedaron atrás, porque poco a poco pudimos pagar todo lo que nos ahogaba y el futuro dejó de dar ansiedad. Pero el mayor logro no está ahí, está cuando miras a tu familia y hay paz, cuando hay risas, cuando llega Navidad y no hay estrés, solo gratitud por estar juntos una vez más, en casa, tranquilos, completos. No fue suerte. No fue rápido, no fue fácil, fue caerse, levantarse. Callar, aprender, cambiar, fue entender que el dinero importa, pero no más que el tiempo, no más que la familia, no más que la paz mental. Hoy no siento que gané una carrera. Siento que encontré mi lugar, y si algo me dejó todo este camino es una verdad clara: no se trata de cuánto gano, sino de a cuántos ayudo a ganar. Si estás empezando hoy, si estás cansado, si sientes que vas tarde, quiero que sepas algo: si yo pude, tú también puedes. Solo no te rindas en el capítulo, que todavía no es el final. Historias que no te contaron.